Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de esta nueva guerra fría que prácticamente ya está aquí, con Donald Trump, que ordena pruebas con armas nucleares en Estados Unidos, con mensajes por parte de Rusia, también por parte de China, con el presidente ruso Vladimir Putin probando nuevos misiles. Este fin de semana era el turno del Burevestnik. Ayer presentaban tanto el submarino de propulsión nuclear Poseidón como el misil del fin del mundo, el misil Sarmat. Enseguida vamos a contarles las últimas horas en este sentido. Vamos a mirar a la reunión histórica entre Donald Trump y Xi Jinping, pero vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar contándoles que el presidente de Estados Unidos ha dicho que ha dado instrucciones al Departamento de Defensa para que reinicie las pruebas de armas nucleares, señalando que el proceso comenzará de inmediato. Hacía alarde del arsenal nuclear de Estados Unidos y del poder destructivo que posee. Dice que si bien Rusia ha realizado ejercicios nucleares, es la segunda y China está muy lejos en tercer lugar. Escuchamos el mensaje de Donald Trump. Had to do with others. They seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. We've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Any details around the testing, sir? Like where, when? It'll be announced. You know, we have test sites. Mientras tanto, mientras anunciaba esto el presidente de Estados Unidos, se lanzaba un órdago a Trump a Putin, ya a Xi Jinping. Por cierto, sería la primera prueba de armas nucleares por parte de Estados Unidos desde 1992. Hoy el foco estaba puesto en la reunión entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Decía así que está dispuesto a continuar su cooperación y elogiaba el papel de Trump en el fin de la guerra en Gaza. Dice que está dispuesto a trabajar para construir una base sólida para las relaciones entre China y Estados Unidos y crear un clima propicio para el desarrollo de ambos países. Estos son los puntos de acuerdo entre China y Estados Unidos y este era el mensaje de Xi Jinping. Since your re-election, we have spoken on the phone 3 times, exchanged several letters, and stayed in close contact. And our joint guidance, China-US relations have remained stable on the whole. Given our different national conditions, we do not always see eye to eye with each other. And it is normal for the 2 leading economies of the world to have frictions now and then. And in the face of winds, waves, and challenges, you and I, at the helm of China-US relations, should stay the right course and ensure the steady sailing forward of the giant ship of China-US relations. I always believe that China's development goes hand in hand with your vision to make America great again. Our 2 countries are fully able to help each other succeed and prosper together. Todo esto en un momento de escalada nuclear, en un momento de guerra fría y en un momento en el que también hay que mirar a la guerra en Ucrania, donde las fuerzas rusas están a punto de lograr uno de sus objetivos estratégicos, la ciudad de Pokrovsk en Donetsk. Las tropas de Moscú casi la han cercado por completo, mientras pequeños grupos altamente móviles han entrado en la ciudad. Es lo que explicaban hoy mismo blogueros militares rusos. También hablaban en este sentido de que se están intensificando los ataques en esta zona. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconocía que es el punto en el que la situación está más complicada. El propio jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, reconocía que las tropas rusas intensifican los ataques cerca de este bastión oriental. El comandante ha asegurado que Ucrania está reforzando sus defensas para repeler los ataques. Dice que la prioridad principal es salvar la vida de sus soldados. Muy atentos a lo que ocurre en Pokrovsk, mirando a todas las últimas horas y sobre todo, pues analizando lo que ha sido esta jornada histórica. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Orella, historiador y profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Muy buenas, es un placer, como siempre, estar con vosotros y mis compañeros. Tenemos también a Cristian en la mesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sergio. Un placer estar con vos, con la audiencia de negocios y con José Luis, por supuesto.
Bueno, pues enseguida vamos a ir sumando más voces a este espacio en un día de muchísima actualidad geopolítica y un día que ya viene marcado por este anuncio de Donald Trump. Decía yo que vuelve la Guerra Fría, si es que en algún momento se ha ido. Hoy el presidente de Estados Unidos anuncia que van a empezar a probar armas nucleares. Hablaba antes de estos misiles que presentaba Rusia en los últimos días con el misil Burevestnik, ayer con este submarino de propulsión nuclear Poseidón, el misil Sarmat, que bueno, ya se conocía, pero parece que está a punto de entrar en circulación. Cristian, quiero preguntarte por esto, ¿qué te ha parecido este anuncio de Donald Trump y sobre todo lo que yo decía, si hemos pasado de Guerra Fría a Guerra Caliente ya directamente? Sí, yo creo que lo que se viene dando con Donald Trump es una situación en la cual, por supuesto, que el republicano, como ya lo hemos analizado en otras ocasiones, se ha encontrado con una presidencia al frente de un Estados Unidos sumamente débil en muchos aspectos, en el económico, en el aspecto del desafío que tiene por delante de reindustrializar su país, ¿no? Esto de Make America Great Again. Y en el aspecto militar no es una excepción, está al frente de un país que, si bien es una potencia militar de primer orden, yo creo sinceramente que no se compara a lo que ha logrado Rusia en estos últimos 25 años de reconstruirse a sí misma y aparte fortalecerse militarmente, y tampoco del gran avance que ha tenido en este aspecto China. Entonces, en ese sentido, yo creo que, fiel al estilo de Donald Trump, hace mucho de esto en su estilo de las bravuconerías, como para disimular esta debilidad, y como a veces decimos, ¿no?, de lo que más alardeas es de lo que careces. Entonces yo creo que lo que hace, y no es casual, vos fíjate, Sergio, que no es casual a mi modo de ver que lo haga en estas circunstancias que, como vos muy bien marcabas, Rusia está haciendo gala ya en pruebas concretas, una demostración, porque hace varios años atrás, cuando Vladimir Putin anunciaba el dron submarino Poseidón, cuando se anunciaban todas estas armas, muchos decían que estaba en el plano de la fantasía, que no era algo real, muchos se lo tomaban a risa, y realmente es una realidad, y es una realidad que es incontrastable porque no tienen parangón en lo que es Occidente, incluso en tecnologías como la de los misiles hipersónicos, que Estados Unidos no ha logrado aún dominar esa velocidad, ¿no? Estos misiles que son imposibles de interceptar. Entonces, ante estas pruebas, ante estas demostraciones que hace Rusia como una disuasión, creo yo, muy concreta, y no dirigida precisamente a Estados Unidos, sino más bien yo creo que a la OTAN europea, y obviamente a Estados Unidos como un apercibimiento si no se desacopla de estos guerreristas europeos, yo creo que a Donald Trump no le quedan demasiadas alternativas que tratar de mostrar músculo militar, pero en un sentido que queda bastante deslucido, porque ya hace mucho tiempo que Washington no logra mostrar algo en el campo de la tecnología militar que asombre o que deje sin palabras a sus oponentes, como sí lo está haciendo Rusia. Bueno, pues Rusia, que esta semana demostraba su músculo militar, Trump, que respondía también diciendo que estas pruebas con armas nucleares se van a iniciar de inmediato. Ven que ya tenemos con nosotros también a Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Buenas, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantados de tenerte por aquí. José Luis, quiero conocer también tu opinión sobre este anuncio de Trump que nos pillaba a todos por sorpresa y que también ha marcado la reunión de hoy con Xi Jinping. Dice que empiezan las pruebas con armas nucleares en Estados Unidos. Decía yo antes, desde 1992, 33 años sin pruebas en Estados Unidos. ¿Por qué vuelven ahora? Bueno, está claro pues que es una respuesta directa a las pruebas nucleares que había probado Vladimir Putin, ¿no? O sea, que del mismo modo que Putin pues está respondiendo, ojo, que no estáis jugando con un país de segunda, estáis jugando con una primera potencia, y nosotros tenemos uno de los principales arsenales nucleares que existen, y siempre hay que tener en cuenta ese aspecto, porque Rusia no va a ser uno de los países que salgan con la etiqueta de derrotado del conflicto, precisamente un poco por esa particularidad.
pues de Estados Unidos también quiere demostrar, bueno, que ellos van a ser ese árbitro o ese elemento indiscutible en ese nuevo orden internacional. Está claro que estamos viendo en Trump, bueno, pues una manera muy heterodoxa de dirigir la política internacional, pero del mismo modo también con una cierta coherencia en el aspecto de que, bueno, él está cumpliendo más o menos lo que había prometido, ¿no? Esa devolución de Estados Unidos a un protagonismo, a un liderazgo, a pesar de las debilidades y ese proceso de decadencia. En definitiva, él lo que siempre ha pretendido es intentar ralentizar ese proceso de hundimiento y, por lo tanto, resaltar el papel de Estados Unidos, y ahí es donde, pues claramente, ese liderazgo que pretende él llevar, bueno, va muy unido a su carácter, ¿no? De ahí que esa manera de aplicar, esa táctica un poco de aplicar esa política internacional nos resulte pues muy confusa, pero que aquellos que lo conocen desde su política empresarial, no por su pasado empresarial, pues ven claramente, bueno, pues cómo está aplicando un poco todos esos momentos, ¿no? Esto también casi nos podría recordar las políticas fuertes, ¿no? Un poco de Ronald Reagan, al cual pues un Donald Trump también admira un poco en ese aspecto, ese nuevo republicanismo de músculo, de visceralidad, y que por lo tanto pues eso le venía también bien como esa admiración, ¿no?, al presidente de la Federación Rusa, que siempre ha planteado, ¿no?, porque no le rehúye, sino por el contrario le muestra, ¿no?, claramente también un poco esa firmeza, ¿no?, y ese sentido de fortaleza. También, como bien has dicho previamente, el que esté en este momento hablando con Xi Jinping mataba dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, respondía al reto, al proyecto nuclear que pasaba Rusia. Estados Unidos no está hablando de pasado, también está con ese arsenal y lo muestra, pone sus ases encima de la mesa, pero del mismo modo también está mostrando a China pues también su poderío, ¿no?, en el aspecto de que aunque están obligados por la situación económica a llevarse bien porque son interdependientes, China no puede prescindir del mercado estadounidense para muchos de sus productos, pero las empresas estadounidenses tampoco pueden prescindir de lo que les proporciona la República Popular China. Hemos hablado muchas veces de las tierras raras, de todos los minerales especiales que necesitan, sobre todo lo que es ese mundo de alta tecnología en el cual está metido Estados Unidos. China compite, pero son interdependientes plenamente entre los dos. Están obligados a llegar un poco a ese acuerdo, pero también Estados Unidos, dentro de sus cesiones, esa imagen de debilidad que muestra a nivel económico esencialmente ante China, necesita por el lado político redundar e incrementar un poco esa imagen de fortaleza, un poco de esta manera como más vasta o más bruta, que es hacer las pruebas nucleares. De esta manera, como vemos, responde ante Vladimir Putin, pero responde también ante Xi Jinping y especialmente ante un electorado, un ciudadano estadounidense que puede prever poco como esa imagen de debilidad a nivel económico, ya que ha tenido que tener cintura y tirar marcha atrás en muchas ocasiones frente a China, y por lo tanto esto, podemos decir, equilibra de una manera un poco su fama, un poco de liderazgo fuerte frente pues, a chinos y rusos, ¿no? Bueno, pues un Trump que también intentaba sacar músculo antes de su reunión con Xi Jinping, respondía también a estas pruebas con misiles por parte de Rusia. Luis, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hay de nuevo pruebas nucleares 33 años después? Bueno, porque estamos en una situación que no se repetía o que no se daba. Estas tensiones nucleares no se daban desde hace mucho tiempo, varias décadas, más de 30 años. Desde el colapso de la Unión Soviética no habíamos tenido esa necesidad de competir armamentísticamente o de demostrar supremacía nuclear, como decía José Luis, pero
esa es la realidad que tenemos. Después de la invasión rusa de Ucrania, las cosas han cambiado, tanto desde el punto de vista del derecho internacional, tanto desde el punto de vista de la seguridad, de las migraciones, por lo que eso ha supuesto para el país. Se estima que unos 10 millones de personas han salido de Ucrania y todo esto ha reconfigurado ese orden mundial que teníamos desde el fin de la Guerra Fría, desde que colapsa la Unión Soviética. Estados Unidos se queda como vencedor de esa disputa, de esa carrera entre las dos superpotencias. Luego es verdad que aparece China también en escena, anteriormente estaba por ahí Japón, que se le preveía un futuro que luego es el que ha conquistado China, pero esas pautas, esos cambios que ha ido habiendo hace que ahora esa carrera vuelva a relanzarse. Hablaba José Luis del caso de Rusia. Es verdad que a una acción debe de haber una reacción. Donald Trump es ante todo un hombre al que nadie no se deja comer la tostada fácilmente. Si hay una acción por parte de Rusia, él va a demostrar que Estados Unidos sigue estando ahí, sigue queriendo liderar el mundo, por lo menos parte del mundo. Luego habrá que ver en qué condiciones y de qué manera, pero Estados Unidos quiere seguir teniendo esa primacía, sobre todo en el flanco o en el hemisferio occidental. Y a partir de ahí es donde entendemos bastantes cosas teniendo estas complejidades sobre la mesa, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que en el caso de Ucrania es el escenario que estamos queriendo evitar. Una cosa es hacer pruebas nucleares. Francia las hizo en el atolón de Mururoa, por ejemplo, en los años 90. Luego se han ido repitiendo. Corea del Norte de vez en cuando hace las suyas propias. Bueno, los ensayos nucleares, siempre y cuando no vayan más allá, evidentemente son una demostración de poder, son una llamada de atención, de decir, ojo que estamos aquí, ojo que tenemos este armamento, pero siempre y cuando no vayamos más allá, es lo que hemos estado evitando o intentando evitar siempre, que volviera a haber una nueva lucha, un nuevo desafío, que el conflicto en Ucrania y por extensión en otras latitudes se reforzara, se complejizara mucho más con el uso de armamento nuclear. Es la línea roja que no nos atrevemos ni nos queremos atrever a cruzar precisamente por lo que eso supondría. Recordemos la teoría de la destrucción mutua asegurada en la época de la Guerra Fría. Habrá una tercera guerra, pero seguramente no habría una cuarta guerra mundial, o en todo caso sería con piedras y lanzas, porque volveríamos a un estado casi prehistórico, porque el nivel de destrucción que se podría conseguir sería ingente, ¿no? Pero por cerrar un poco el círculo, precisamente por eso, porque Rusia sigue manteniendo esa primacía, ha hecho esas declaraciones, y a Estados Unidos pues le sigue. Es decir, es como una partida de cartas. Uno lanza un órdago y el otro pues le sigue. Muchas veces esos órdagos son faroles, pero hay que mantener el tipo, sobre todo de cara a la opinión pública, porque Putin esto lo tiene mucho más controlado. Donald Trump tiene ese lema de hacer grande América otra vez, y hacer grande América otra vez no solo significa cuestiones de política interna, sino también de política externa, y demostrar que Estados Unidos pues es quien sigue teniendo la sartén por el mango. Bueno, pues Trump, que intenta sacar músculo en un día, en una jornada que ya está marcada por esta reunión que ha tenido con Xi Jinping, el presidente chino, bueno, pues que venía a decir que quiere buscar lo mejor para ambos países. Dice, bueno, pues que ha llegado a un acuerdo comercial, al menos provisional, al menos para el próximo año. Parece que van a ceder con las tierras raras. Estados Unidos va a ceder en materia de chips. Cristian, quiero preguntarte por esta reunión entre Trump y Xi. Siempre se habla de vencedores y vencidos. ¿Quién es el triunfador después de estos acuerdos provisionales, como decía yo, y después de las declaraciones de ambos líderes? Yo creo que, a mí me parece que las señales que se dieron en esas imágenes que pudimos ver y escuchar, ese diálogo entre Donald Trump y Xi Jinping, yo creo que se pueden rescatar varias cosas muy interesantes. Una de ellas es el simbolismo, las palabras que utiliza Xi Jinping cuando hace esa metáfora de ese gran barco que es la relación entre Estados Unidos y China, que con el comando de ellos dos en el timón de este gran navío pueden sortear olas, pueden sortear los diferentes escollos que se dan en este momento. Plantea algo desde el realismo, que es lógico que dos potencias comerciales como son Estados Unidos y China tengan roces,
eso es real y es bueno y positivo que se vea, pero al mismo tiempo hay una mano tendida que no me sorprende de parte de Xi Jinping con estas palabras y con el incluso decirle que el proyecto de Donald Trump, el MAGA, sin duda, junto con, o sea, la prosperidad de China, sin duda que ayuda a ese proyecto de los Estados Unidos, no son contradictorios y creo que eso es un tema muy interesante. También la forma respetuosa con la que siempre se dirige y se refiere Donald Trump a Xi Jinping e incluso a Vladimir Putin, esa diferencia que hace con los líderes a los que respeta y a los que les asigna este tratamiento frente a aquellos a los que no disimula para nada su desprecio. Esto también contrasta fuertemente, ¿no?, con la forma en que las élites políticas europeas a veces se dirigen a China de una forma desdorosa, incluso planteando una cuestión de enemistad o de rivalidad abierta, o como era la época de Biden, ¿no?, cuando se refirió al líder chino como un dictador y otras palabras también muy, muy subidas de tono. En este sentido, el desafío yo creo que por delante, porque creo que puede ser justamente un acuerdo mutuamente beneficioso. Como bien marcaba José Luis, yo creo que son complementarias y también lo marcó Xi Jinping. Ambas economías son complementarias, se necesitan mutuamente. Y creo que, como dijo también el líder chino, pueden prosperar juntas. Y eso responde a una lógica que hay que ver si Donald Trump puede asimilarla a los Estados Unidos, que es la de estas relaciones mutuamente beneficiosas, esto de compartir la prosperidad y no ese juego de suma cero al cual está acostumbrado Estados Unidos, está acostumbrada las élites políticas occidentales. Y yo creo que merced a la mentalidad empresaria de Donald Trump, es muy probable que él entienda esta lógica de acuerdos mutuamente beneficiosos y que sería una buena noticia para todo el mundo que esto así suceda por parte de Estados Unidos, por lo siguiente, porque pese a de estos guerreristas, hoy enfocados en las élites políticas europeas. Antes podíamos sumar, por supuesto, el factor más peligroso que era Biden. Pero ese sector que pretende un mundo unipolar y subyugar a China y a Rusia, eso no va a suceder, China tiene muy buena memoria, un pueblo milenario y tiene siempre presente el famoso siglo de las humillaciones, a lo cual no quiere volver, por eso lo tiene presente. Y en Rusia puedo dar testimonio, una vez más, estando en este país en este momento, es permanente la memoria de todos los padecimientos que han tenido, incluso en la Gran Guerra Patria, es algo muy emotivo para este pueblo, entonces no se van a dejar derrotar. Por lo tanto, lo mejor que puede ocurrir para el mundo y para Estados Unidos en particular es que haya ese entendimiento entre estas tres grandes potencias y eso abra un marco de prosperidad y cooperación no solo para ellos tres, sino para todo el mundo. Bueno, se habla mucho, de hecho, de si vamos o no hacia un mundo tripolar con China, con Estados Unidos, pero también con Rusia, con un Putin que precisamente justo antes de esta reunión también ha sacado músculo. Enseguida, si os parece, hablamos de eso, pero antes, José Luis, quiero saber qué opinión te merece a ti esta reunión entre Trump y Xi y también esta lucha, ¿no?, por la hegemonía mundial que parece que se pausa al menos durante un año, ¿no?, o 6 meses quizás es el acuerdo al que han llegado. Hombre, sí, también hay que tener en cuenta que muchas veces hacemos bromas, ¿no?, sobre la larga paciencia que tienen los chinos porque juegan de manera estratégica a largo plazo. Hay que tener en cuenta en ese aspecto que Xi Jinping, pues bueno, no sabemos cuándo dejará el poder. Claramente sabemos cuándo va a dejar el poder Donald Trump ni cómo se lleva las manos a la cabeza. Qué pena que no pueda estar un tercer mandato. Entonces, por tanto, bueno, este tipo de acuerdos pues van un poco a corto plazo y Donald Trump va a intentar, por lo menos, ya que no puede eliminar a China de esa rivalidad, pero por lo menos siempre podrá sacar jugosos acuerdos comerciales que van a beneficiar al lobby empresarial y ese lobby empresarial va a procurar claramente sostener a Donald Trump
bueno, pues en el poder y que a nivel de política interior sea un presidente, podemos decir, lo más querido posible a nivel de las encuestas, ¿no? Un poco en ese ámbito. También hay que tener en cuenta, bueno, pues que China es un gran desconocido, ¿no? Ha estado muy bien tratando, pues, Cristian, un poco el tema anterior. Y en esto hay que tener, pues, la cabida que Xi Jinping, bueno, pues claramente ha estado vendiendo una imagen de que China no es una potencia agresiva, no es una potencia militar. Podemos decir, aquí juega un poco en parte con la historia, con la imagen oriental que tenemos del Japón anterior a la Segunda Guerra Mundial, con una imagen militarista, agresiva y que acabó, bueno, con 2 ciudades incineradas hasta los cimientos por parte de los Estados Unidos, ¿no? Xi Jinping lo que arroja es la mano un poco de la colaboración, de la cooperación comercial, un poco esa imagen histórica y milenaria de la China comercial que se prolonga no solo en la época comunista, sino esencialmente en toda la época anterior, y que claramente quiere ofrecer un poco esa imagen a unos Estados Unidos que, recordemos, desde la época de Nixon, en plena época de la Guerra Fría, se han abierto puentes y esos puentes nunca han estado cortados y siempre se han mantenido, y preferentemente con las administraciones republicanas, ya que fue Nixon el que incentivó los acuerdos principalmente económicos. En los políticos no podían meterse, lógicamente, por las discrepancias ideológicas, pero siempre dentro del Partido Republicano ha existido ese lobby, se puede decir un poco, de potencias gigantescas que tienden a ponerse un poco de acuerdo en ese aspecto, y que ahí sí coincide con esa admiración que tiene Trump por los líderes fuertes. Luego hay que tener también en cuenta que los chinos conocen perfectamente a Estados Unidos. Aquí únicamente tendríamos que hablar cuántos estadounidenses estudian en China y cuántos chinos estudian en Estados Unidos. O sea, es que son centenares de miles de estudiantes chinos los que todos los años, bueno, pues estudian en universidades, en centros tecnológicos y superiores de Estados Unidos, vuelven a China, y ese es el valor, y son las élites que ya tenemos ahora de un carácter maduro que están dirigiendo la economía e incluso la política de China. O sea, que no estamos hablando de mundos aparte, sino que los chinos conocen su mundo, tienen su mentalidad, pero ojo, también conocen perfectamente la mentalidad de los estadounidenses y saben qué idioma deben realizar a nivel conceptual para poder entenderse con ellos, que es lo que se está encontrando Donald Trump un poco en este momento, ¿no? Así que claramente estamos viendo una labor de distensión, de intentar llegar a acuerdos y cada uno llevar, bueno, pues lo más positivo que pueda hacia su país, y luego cada uno venderlo de la manera que mejor considere, ¿no? Pues precisamente hablando de esta tregua comercial, este alto el fuego entre China y Estados Unidos, vamos con más últimas horas precisamente que abordan esta cuestión, y es que un funcionario de la administración Trump dice que han acordado aplazar durante un año la entrada en vigor de la norma que amplía el número de empresas chinas en la lista de entidades del Departamento de Comercio. Un funcionario confirma que han decidido aplazar durante un año la entrada en vigor de la norma que ampliaba el número de empresas chinas incluidas en la Entity List del Departamento de Comercio. Esta medida era considerada clave para frenar la expansión tecnológica de China, pero ahora su aplicación queda suspendida, al menos por el momento. La nueva norma, conocido como Affiliates Rule, había permitido incluir subsidiarias y filiales de empresas chinas ya sancionadas, con el objetivo de limitar el acceso de China a tecnología de Estados Unidos crítica, como por ejemplo semiconductores y telecomunicaciones. La suspensión se acordó tras esta reunión entre Trump y Xi en Corea del Sur, una tregua diplomática destinada a reducir las tensiones comerciales y tecnológicas. Como parte de este acuerdo, China también ha suspendido por un año sus restricciones a la exportación de tierras raras y de otros insumos estratégicos, protegiendo de esta forma su industria clave. Esta decisión es un alto el fuego temporal en la guerra tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China. Mientras la política y la economía mundial observan, empresas, inversores y gobiernos ajustan estrategias. Se trata de un año de tregua que no elimina la tensión, pero da un respiro crítico a empresas
Y a los mercados, más señales de esta tregua provisional, esta tregua anual, al menos es lo que parece por ahora. Luis, te quiero preguntar por esto. ¿Qué valoración haces de esta reunión entre Trump y Xi y estos detalles que seguimos conociendo, decía yo, ¿no?, de este alto el fuego provisional? Bueno, pues más que los detalles, yo me gustaría mencionar la estrategia. Es una nueva muestra de cómo la estrategia de acción, de negociación de Donald Trump se basa en posiciones maximalistas. Primero, igual que lo hemos visto con la imposición de aranceles, ahora con este otro caso que tú comentabas, se trata de buscar el punto álgido en el cual la situación puede ser casi perjudicial, incluso para Estados Unidos, calentar mucho el ambiente para a partir de ahí intentar rebajar una posición de fuerza, sin duda, de esa, bueno, pues viene también de ese otro mundo del que viene Donald Trump, del negocio, del real estate, y a partir de ahí intentar rebajar las tensiones, intentar llegar a un punto mínimo, rebajar nuevamente esos niveles de aranceles, este tipo de restricciones que a la larga, insisto, aunque pueden servir para el argumentario y para cebar pues, este discurso del Make America Great Again, al final es una lucha que estamos teniendo. Evidentemente los superconductores, los microchips, es un mundo aparte, no es exclusivamente la dimensión comercial, pero sí, si vemos ese paralelismo, ese escenario en el que la estrategia se basa en esto que estoy diciendo, pues al final, a la larga, el perjuicio también va a ser para Estados Unidos, ¿no? Yo por lo menos considero que cuando dos países negocian, dos países comercian o establecen alianzas o acuerdos estratégicos, no necesariamente tiene por qué ser perjudicial para ambos, y en este caso pues podía serlo. Es verdad que estábamos limitando el acceso de China a tecnología estadounidense, estamos hablando de una cuestión muy sensible, sobre todo desde el punto de vista de esa competición que está habiendo específicamente entre algunas empresas chinas y el mercado estadounidense. Recordemos que en este ámbito también está Taiwán ahí por medio con un papel no menor, y eso también puede suponer una China en el camino de las buenas relaciones entre China, valga la redundancia, no era un juego de palabras, y Estados Unidos, más allá de Donald Trump. Mientras tanto, bueno, pues lo has dicho tú también, hay otra clave y es vamos a darnos tiempo. Evidentemente con esto tenemos un balón de oxígeno, tanto por la parte china para Xi Jinping, pero Xi Jinping tiene una situación interna mucho más tranquila, tiene perspectivas de seguir de manera indefinida en el poder. Con Xi se ha roto esta tendencia de que los presidentes chinos estuvieran también 2 mandatos, Xi ya lleva más de 2, y no hay visos de que vaya a dejar el poder cuando termine el actual, pero Donald Trump sí. Donald Trump tiene fecha de caducidad y el trumpismo pues también podría tenerla. Hay posibilidades de que J.D. Vance o incluso Marco Rubio pues puedan continuar esa estela, pero ninguno de los dos es Donald Trump. A día de hoy pueden estar muy en comunión o muy alineados con esa visión del presidente, pero nada evita que una vez que ellos asuman el control, tengan pues las riendas primero de lo que es el aparato del partido y luego pues toda la maquinaria de la Casa Blanca, pues tengan que seguir necesariamente esa misma línea de actuación, ¿no? Por tanto, ese interrogante está, esa incógnita de qué va a ser del trumpismo después de Trump, aunque Trump seguramente va a ejercer su tutela por lo menos hasta donde la biología y las fuerzas le dejen, y condicionará y estará como expresidente. No va a ser un jarrón chino, como decía Felipe González, sino que va a ser algo mucho más potente. Pero es dar tiempo para que precisamente por el lado chino, bueno, pues es un año, es el 25% del mandato total de Donald Trump, más otro año que ya llevamos consumido. Nos plantamos, vamos a pensar mal, en más o menos noviembre del 26, que curiosamente es cuando hay elecciones midterm, elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Ahora mismo no hay perspectivas de que haya un vuelco de calado que dé el legislativo a los demócratas, pero en política un mes es una eternidad y un año todavía más. En un año pueden pasar un montón de cosas y podemos no descartar que los demócratas pues tengan, vamos a poner algún escándalo. No vamos a ponerle nombres porque a día de hoy pues todos sabemos lo que hay y lo que no hay, pero bueno, no se descarta que en un año la situación política cambie, haya un giro de mando, o incluso que Donald Trump pues haya sido galardonado con el Nobel de la Paz, ese que tanto ansía, en el 26, ya se sabrá para las midterm, porque será la primera semana de noviembre, y sobre todo eso puede generar también una situación inversa, ¿no? Reforzar todavía más
la mayoría republicana, y con eso, bueno, pues tendríamos su efecto colateral también en la política exterior. Es simplemente, o por lo menos resumiéndolo mucho, darle al botón de pausa. Vamos a dejar las cosas como están. Sabemos que a ninguno de los dos nos beneficia seguir enrocándonos en esta rueda de medidas restrictivas que pueden ser beneficiosas a corto plazo, pero que a largo plazo está por ver su efectividad, y si no acaba siendo como un boomerang que vuelve a darnos en la cabeza, y dentro de un año y algo, cuando las elecciones en Estados Unidos también se han solventado, empezamos a hablar o retomamos esta cuestión con ánimos renovados. Bueno, pues a la espera de lo que pase entre China y Estados Unidos, entre Trump y Xi Jinping, nosotros enseguida vamos a poner el foco en la guerra en Ucrania, en este nuevo submarino de propulsión nuclear que ayer presentaba el presidente ruso Vladimir Putin. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida más información en Negocios Televisión. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. Saltas al vacío pensando que no tienes red. Los problemas del negocio se confunden con los de tu vocación. Y necesitas liberarte de las preocupaciones del día a día. De las nóminas, las hipotecas, los alquileres, seguros, declaraciones. De pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti, que te entiende mejor que nadie y que te acompaña para que te dediques plenamente a aquello para lo que has nacido. Es Arkia Banca, el banco de los profesionales. Respira. ¡Pum! ¡Al mercado! Aquí hay alguien que se ha llevado un dinerico por en medio. Cuidado, que el mercado ayer estaba en los mundos de Yupi. Estáis haciendo un trabajo extraordinario. Nos dijeron todo eso. Es decir, nos mintieron a la cara. Vamos, que yo creo que ni en tiempos del Imperio Romano habíamos visto algo semejante. Lo que se podía esperar alrededor de los aranceles es peor. No iba en broma. Que siempre que pase algo puedas poner Negocios Televisión. Van a poder seguir manteniendo su monopolio. El mercado se desploma por el movimiento, por la guerra arancelaria. ¡Entra Trump! Pero por favor, si lo que hace falta es estabilidad. Tú quieras estar al otro lado de la pantalla en lugar de en otros medios en Negocios Televisión. Y además se nota que no estáis subvencionados porque sois absolutamente objetivos e independientes. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas, seguimos en Todo es Geopolítica, en un día marcado por esta reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, pero con el foco puesto también en el tercer actor en esta escena, con el foco puesto en Rusia, en el presidente ruso Vladimir Putin, que, como venimos contando, ha hecho varias pruebas de misiles en los últimos días. El fin de semana nos sorprendía con el misil Burevestnik, ayer decía que está muy cerca el misil Sarmat y sobre todo presentaba este submarino de propulsión nuclear Poseidón. Cambian las reglas del juego, estamos ya ante una carrera armamentista y Rusia está mostrando músculo. Cristian, me gustaría preguntarte por ello, ¿cómo ves estas pruebas por parte del presidente ruso Vladimir Putin y cuánto tienen que ver también con esta reunión entre Trump y Xi o con los giros que hemos visto de Trump en Ucrania? A ver, yo sinceramente sigo sin percibir ningún elemento concreto que me haga considerar que Donald Trump tiene una postura distinta a la que vimos en Alaska, a la que vimos en las diferentes comunicaciones que tuvo con Putin. Yo sigo insistiendo que acá el escollo principal son las élites
europeas, las élites políticas europeas, que son las que mantienen envalentonado a Zelensky con esta verdadera sangría que se está provocando contra el pueblo ucraniano, sobre lo cual podemos profundizar después, y digo esto porque ya de hecho están sugiriendo los europeos que se tiene que hacer una movilización forzada de mayores de 18 años, lo cual ya al día de hoy estamos viendo una catástrofe demográfica en el pueblo ucraniano. Ahora, dicho esto, sin duda este tipo de pruebas que está llevando adelante Rusia y que difunde el presidente Vladimir Putin, yo creo que tiene que ver con mandar un mensaje muy concreto y muy claro a los enemigos de Rusia, a los que tienen la fantasía de derrotarla militarmente, de ponerla de rodillas y de desmembrarla. ¿Y por qué digo esto? Porque es un argumento de disuasión, pero estas armas no son armas tácticas. O sea, estas armas son armas, como lo dijo Dmitry Medvedev, son armas del día del juicio final. O sea, el dron Poseidón, el dron submarino Poseidón, no es un arma que se puede usar para dar una señal y después seguir hablando. O sea, la catástrofe que puede provocar es tremenda. O sea, un tsunami radioactivo en las costas, arrasar las costas de un país, es algo que prácticamente es un arma final, igual que el Sarmat, igual que estamos hablando del Burevestnik, y realmente en ese sentido yo creo que está haciendo una apelación Putin a que la contraparte otanista y guerrerista entienda esto, entienda que una vez que se cruce una línea ya no va a haber margen para la disuasión o el diálogo o cualquier tipo de vuelta atrás. Entonces yo creo que el mostrar este músculo militar tan contundente y tan fuerte, y con esto, repito, esto que dijo Medvedev, que muchas veces es también el que se encarga de decir lo que la diplomacia rusa habitualmente no dice, esto de que es un arma del juicio final, creo que es muy descriptivo y creo que es lo que debería llamar a la reflexión, porque, y acá y con esto termino, más allá de que estas armas ya es algo que no hay vuelta atrás, en una escalada que muchos fantasean con una escalada nuclear, con armas tácticas, que no sería para tanto, que se podría revertir, hay muchos pensadores que están en esa dirección como buscando que haya una confrontación nuclear a baja escala, pero yo creo que es imposible que eso suceda, que sea a baja escala, que se pueda controlar, y cualquier resultado de eso va a ser una catástrofe a nivel de toda la humanidad. Entonces me parece que lo que hace el Kremlin es mostrar la contundencia de lo que va a suceder si esto sigue adelante. Bueno, pues desde luego que Rusia, desde luego que el Kremlin está dejando clara su postura, dice, bueno, pues que tiene mucho que ver con el ambiente militarista que hay en Europa. Hablaba yo también de estos giros por parte de Donald Trump. José Luis, te quiero preguntar lo mismo, ¿qué mensaje está lanzando Putin con estas pruebas, con estos misiles? Como bien está diciendo ahora Cristian, presentando las armas más fuertes, ¿no?, más potentes que se conocen, por lo menos. Claro, es un respaldo contundente y visible, ¿no? No estamos hablando aquí de, se podría decir, de órdagos ideológicos que luego no quedan en nada. O sea, se está mostrando un arsenal que dice, bueno, es un arsenal, como bien se ha dicho, que pondría casi punto final a la civilización, pero es que ese arsenal es material, o sea, está existente, no son palabras, no son proyectos un poco de futuro, sino que están allí y por tanto estamos en un momento en el cual no se puede hablar, pues bueno, de conflictos con vencedores y vencidos, ¿no?, sino que casi lo que podemos hablar es que aquí los únicos vencidos, que queda claro, van a ser los ucranianos, y lo único que se puede valorar es cómo van a quedar y en qué circunstancias pues van a estar, ¿no? Porque el apoyo que se pueda recibir por parte de Europa, o que podríamos decir, porque muchas veces hablamos de Europa, pero en realidad los argumentos como más agresivos, más potentes y más así, pues son los puntos de vista principalmente los británicos, que luego provocan que, o franceses, o
o los germanos, pues bueno, se intenten sumar un poquitín a todo ello. Los demás, pues claramente están en otra liga, mirando un poco las circunstancias, y luego, bueno, pues Meloni rompe un poquitín la armonía un poco de esa Unión Europea, en la cual Gran Bretaña no está, pero como vemos tiene esencialmente en el ámbito militar como fuerza OTAN uno de los papeles principales, ¿no? Y en los cuales, bueno, pues más está viviendo a través de las tropas ucranianas, bueno, pues este conflicto, porque claramente en muchas de las operaciones se ve el sello de autor de quien está un poco en este aspecto, ¿no? Por otra parte, claro, no solo la contingencia rusa se ve por lo del arsenal, sino también por las operaciones que se están desarrollando. Por lo de Pokrovsk, que vemos que claramente ya a un corto va a quedar un poco toda la bolsa dominada, y como decimos, entre Kupiansk y Pokrovsk sí ya se hablaba de unos 10.500 soldados ucranianos. Esto ya no son centenares, aquí estamos viendo ya embolsamientos en los cuales pues divisiones que podríamos decir de élite, en las cuales han estado frenando un poco todas esas acometidas, son los últimos, podemos decir, unidades entrenadas por la Unión Europea, y que claramente las entrenadas por franceses y por británicos son los que están un poco teniendo ese tejido de frente y están contraatacando, recuperando algunas posiciones, pero los triunfos locales no se pueden comparar con los triunfos regionales que están teniendo las fuerzas rusas, porque claro, la caída de Kupiansk va a significar que todo el territorio al este de Losil pues quede en manos rusas, lo de Prokopsk, que rápidamente toda la zona central del Donetsk quede también en manos rusas, y Slaviansk y Kramatorsk pues van a quedar allí, podemos decir, como dos grandes islotes. Son dos ciudades que sobrepasan los 150.000 habitantes cada una, no estamos hablando ya de ciudades de 25.000 o de 30.000 habitantes en este caso, y que van a quedar ahí, podemos decir, como un reducto, pero que ya casi el 85% del Oblast va a estar en manos rusas. Ya no digamos si encima, pues bueno, pues es la caída de Limansk, etcétera. O sea que ya estamos viendo, bueno, pues que la argumentación, esa tendencia que están teniendo los planes de Gerasimov, de que, bueno, se van consiguiendo resultados, también van galvanizando, van aumentando la moral de los rusos, y las fuerzas ucranianas, claro, pues están podemos decir, en un hundimiento moral, en el cual dicen, bueno, es que esto estamos ya en un crepúsculo un poco de los dioses, ¿no? En este momento no tenemos casi reservas, se nos traen las reservas procedentes de otros frentes, y cuando llegan refuerzos procedentes de otros lados, pues claro, los rusos avanzan en Bosham. Entonces, claro, las movilizaciones parciales locales, el envío de voluntarios que continuamente están reforzando las fuerzas rusas, que las pérdidas son menores a los incrementos, pues les va proporcionando una musculatura cada vez mayor, en la cual, bueno, pues pueden avanzar con un incremento de fuerzas, y los ucranianos no pueden suplir las pérdidas pues que están teniendo, ¿no? Entonces, claro, pues esa es un poco la situación, y los ucranianos pues se ven cada vez más atrás, y que el único modo de paralizar o refrenar eso pues también ya sería con la llegada de los europeos, a lo cual, a pesar de lo que digan los británicos, nadie está dispuesto a ir allí a luchar junto con los ucranianos mandados por los generales británicos, ¿no? Así que la situación, como vemos, pues se está abriendo a otro tipo de circunstancias. Una situación cada vez más complicada para Ucrania, una situación en la que, como decimos, Rusia saca músculo. Enseguida vamos a seguir analizando esto, pero antes vamos a ir con últimas horas. Vamos a poner el foco de nuevo en Estados Unidos, y en concreto en su presidente. Donald Trump carga con todo contra su predecesor, carga contra Joe Biden. Ojo al mensaje que está publicando en Truth Social. Ha publicado un ataque directo y sin filtros contra el origen débil de la investigación Arctic Frost. Está pidiendo expresamente que su predecesor, que Joe Biden, sea encarcelado. En un mensaje, lo están viendo ahora mismo en sus redes sociales, Trump pide que Biden sea encarcelado, al tiempo que arremete contra el informe que afirma que la investigación Arctic Frost, iniciada durante la era Biden, comenzó con fundamentos poco sólidos. Dice literalmente: es un
criminal y debería estar en la cárcel, un insignificante y un fracaso, una persona repugnante por dentro y por fuera, dice Trump. Le di una paliza y ahora me encanta verlo retorcerse. Ese mensaje que está publicando ahora mismo en Truth Social sobre Joe Biden, mensaje durísimo por parte de Trump pidiendo la cárcel para Biden y bueno, diciendo que le gusta verle retorcerse. Muy atentos a estos mensajes de Donald Trump estallando, como ven, contra su predecesor, pero como decimos, con el foco puesto en Ucrania, en estas alarmas que se desatan ahora mismo en Pokrovsk y estos misiles rusos que también están mostrando la fuerza del Kremlin. Luis, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves estos mensajes, estas demostraciones por parte de Vladimir Putin? Sí, me parece que estás muteado. Luis. A ver, ahora. Bueno, nada, decía que este mensaje, pues, la verdad es que es digno de comentar, ¿no? Porque, bueno, pues hay que recordar también a Donald Trump que el que le ganó a él o el que le dio la paliza, pues fue Biden a Trump, que la que se presentaba era Kamala. Es verdad que Joe Biden era el padrino y era lo que se traslucía la gestión de Biden, pero no era el candidato. Era Kamala Harris. La elección entre Biden y Trump fue la de 4 años antes, en 2020, y precisamente pues el que ganó, y no por un voto o por un delegado del colegio electoral, mejor dicho, pues fue Joe Biden, ¿no? O sea que por esa parte, pues igual hay que reexaminar el historial electoral de los años recientes en la carrera a la Casa Blanca y precisamente, pues bueno, por una cuestión de clase, a alguien que ha sido presidente de Estados Unidos, es verdad que, bueno, pues es que incluso hasta Richard Nixon, con la que lió, ¿no? Como se diría, o a Bill Clinton, con la que también lió, sobre todo en cuestiones domésticas, en cuestiones familiares, bueno, pues siempre los sucesores les han dado, bueno, pues ese respeto, ¿no? Que merece siempre quien ha sido jefe de la Casa Blanca y sobre todo, pues cuando ya es, como en el caso de Biden, daba pruebas de ello durante su mandato, una persona mayor que además está enferma, pues todavía pues habría que tener esa elegancia, ¿no? Y Donald Trump seguro que lo es, pero en este caso, pues yo creo que no lo ha demostrado, como ese detalle de poner el elenco, las fotografías de todos los presidentes y en el caso de Biden poner una firma. Bueno, pues es verdad que podemos hacer muchos chascarrillos, muchos memes, pero hay momentos solemnes en los que hay que mantener la compostura y hay que dar prueba pues de que uno pues es un gentleman, ¿no? Y no pues un matón de colegio que parece que en este sentido es lo que deja traslucir, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de los misiles, cuando hablamos del tema de los misiles, que siempre Zelensky pues ha salido a decir que los necesita para que sean un punto de inflexión en la guerra. Bueno, esto es casi un discurso también un poco reiterado, no estoy diciendo que sea injusto, pero sí que es una línea que ya hemos visto, pues desde los tanques que pedía hace 3 años, luego los aviones. Bueno, es un discurso, como digo, recurrente que en verdad, bueno, pues hemos visto que no ha supuesto ningún punto de inflexión, en ocasiones incluso ha caldeado mucho la relación con Rusia, ha puesto todo mucho más caliente de lo que ya de por sí estaba y ahora pues tenemos la cuestión de los misiles. Donald Trump está jugando muy bien sus cartas, sabe que tiene intereses en Ucrania, sabe que con Putin, bueno, pues la relación ahora no es la que a él a lo mejor le gustaría, precisamente porque seguramente Donald Trump, más allá de su ambición de la paz, que seguramente la tiene, pero va más encaminado al interés personal, al rédito que le puede reportar para obtener el premio Nobel o para intentar postularse, ya le están avalando, ¿no? Por ejemplo, la primera ministra japonesa, bueno, para conseguir un rédito propio, que es el Nobel de la Paz, o sobre todo para conseguir eso que entiende que Estados Unidos ha estado destinando a Ucrania. Biden lo entendía un poco como un favor, como una donación o como en todo caso un ejercicio de solidaridad. Trump, sin embargo, lo entiende como una inversión que Estados Unidos ha hecho y ahora la quiere recuperar. Véase el caso de las tierras raras y algunos otros ejemplos que hemos estado viendo en los últimos meses, ¿no? Pero evidentemente ahí tenemos esa cuestión, ¿no? Yo creo que muchas veces desde Ucrania, Zelensky se centra un poco en los medios y no en lo que supone todo eso, porque cuando hablábamos
de los aviones hace año y medio más o menos, pues bueno, siempre decíamos, ¿de qué sirve tener la tecnología si no se tiene el know-how para ponerlo y para operar con ello sobre el terreno, ¿no? Es decir, en ese caso esos aviones no podían ser pilotados por fuerzas ucranianas, no sabían cómo utilizarlos. Bueno, pues ahora con esto puede suceder lo mismo. Cabría preguntarse, ¿tiene Ucrania capacidad para disparar esos misiles? ¿Los quiere para algo más que para atemperar la posición de Rusia? ¿O realmente lo que está pidiendo un poco de soslayo es la dotación técnica y la dotación humana para que ese armamento se pueda utilizar desde suelo ucraniano? Yo creo que hay bastantes preguntas, bastantes interrogantes y vamos, hay veces que, bueno, pues no conviene ser mal pensado. Aquí yo creo que podemos serlo. Y a partir de ahí podremos entender mejor ciertos postulados del Kremlin, ciertos postulados de Ucrania y también, pues por supuesto, ciertos postulados que llegan desde la Casa Blanca con un Donald Trump que ante todo pues es un presidente, pero también un hombre de negocios. Bueno, pues muy atentos a lo que hace, a lo que dice Donald Trump, atentos a lo que pase también ahora con Ucrania en las próximas horas. Como decimos, el foco puesto sobre todo en Pokrovsk o en Kupiansk. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Luis, Cristian, José Luis, un placer, muchas gracias por pasar por aquí. A vosotros, como siempre. Muchas gracias, muy buen día, un abrazo. Nosotros que hacemos una pequeña pausa y enseguida miramos a Europa, escucharemos a Alberto Iturralde, estaremos muy atentos en las últimas horas. No se vayan, enseguida más información en Negocios Televisión. La tranquilidad no llega mágicamente. La tranquilidad se trabaja. En un mundo cada vez más inseguro,